como la topografía, ¿cierto? La altitud que va a afectar sobre la radiación solar. También hablamos de la corriente de Humboldt, ¿cierto? Y su influencia, ¿cierto? Especialmente sobre las temperaturas. Eh, También la importancia que tiene esa agua fría, porque va con mucho oxígeno disuelto, ¿cierto? Entonces, el efecto que tiene sobre la productividad del, del recurso marino en Chile, debido justamente a estas corrientes marinas. O sea, son por un lado buenos para la productividad marítima y por otro lado, eh, el, la influencia sobre los vientos fríos, ¿cierto? Que también, además de ir húmedos, sostienen toda la humedad de esta parte de la cordillera. Ya en el sur de Chile, donde precipitan los vientos, es del lado que los vientos alisios se mueven, ¿cierto? Siempre hacia el oriente, ¿cierto? Siempre de oeste a este. Los vientos alisios son los vientos que se dan debido a la rotación planetaria, ¿ya? Entonces siempre se va a mover en esa dirección. Entonces nosotros chocamos con los vientos alisios, ¿ya? Y estos vienen eh, eh, fríos y húmedos desde la parte del sur del mundo, ¿cierto? Del Pacífico, y chocan contra el continente y los espera la cordillera de los Andes, ¿ya? El aire húmedo, al subir eh, altitudinalmente, ¿cierto? Y disminuir mucho su humedad, o sea, su temperatura, eh, precipita toda la cantidad de humedad que tiene, ¿ya? Convengamos que la humedad del aire responde a la temperatura del mismo, porque el aire caliente, mientras más caliente sea, más humedad puede sostener, ¿cierto? Eh, pero cuando disminuye la temperatura y la cantidad de humedad empieza a ser superior a la que puede sostenerse como vapor de agua, se precipita, ¿cierto? Y así se genera la precipitación. Entonces, cuando este aire, al subir la cordillera de los Andes, ¿cierto? Disminuye su temperatura, precipita toda su humedad y ese aire pasa seco al otro lado de la cordillera, ¿cierto? Y tenemos todo lo que es la zona de la Patagonia Argentina, ¿cierto? Hacia la norte, hacia la parte pampeana que queda un poco más al centro, ¿ya? Y es al revés, de alguna forma, toda la influencia de la cuenca del Río de la Plata, ¿cierto? La parte de la selva amazónica, la influencia de esos biomas de Latinoamérica que son importantísimos, llegan solo hasta la parte de Bolivia, norte de Argentina, y ahí se precipita toda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está de nuevo la cordillera de los Andes y no deja pasar esa influencia de humedad hacia el norte de Chile, ¿cierto? Y en el norte de Chile se da el otro aspecto este de la corriente de Humboldt, de que sostiene casi toda la parte del año alta presión en el norte, por lo tanto no precipita, y en verano, ¿cierto? En un momento específico, en que en el sur de Chile se dan los centros de baja presión, o sea, de alta presión, perdón, y no precipita, los de baja presión se van hacia el norte. Y ahí tenemos esos eh, deslizamientos de agua, crecimientos de ríos. Sí, no estoy haciendo una clase, ya le estoy recordando lo de la clase anterior. Entonces ahí tenemos los crecimientos de ríos y lluvias en el norte del país, ¿cierto? Solo en verano, ¿ya? Eso es lo que se conoce como el invierno altiplánico o el invierno boliviano, ¿ya? Eh, y justamente está dado por todo esto que estamos hablando, ¿cierto? Aquí influye el mar, la corriente de Humboldt, la altitud, o sea, la cordillera de los Andes, ¿cierto? La influencia que llega del otro lado, o que no llega en realidad del otro lado de la cordillera, y estos eventos, ¿cierto? De cambios de presión que se dan en verano. Entonces, en el altiplano andino, que es más que Chile, ¿cierto? Toda la parte de Perú y Bolivia también,
tiene estas precipitaciones estacionales en verano debido justamente a ese efecto. Entonces, en un valle transversal va a haber también condiciones específicas mesoclimáticas que van a permitir humedad relativa distinta, ¿cierto?, a las condiciones que se dan en la parte litoral, ¿cierto? Vimos que en Chile podemos diferenciar distintos biomas, ¿cierto? Entonces diferenciamos los principales, ¿cierto?, que tienen que ver con el desértico, el semidesértico, el mediterráneo. Vimos también el litoral, la parte de la cordillera, la parte austral y la parte de la selva lluviosa. Y justamente porque ahí se dan toda esta mezcla de multifactorial que permite que se den ciertos biomas y por ende que permitan ciertos tipos vegetacionales específicos. ¿Ya? Eso es como un repaso en general de lo que vimos en la clase anterior, además de también profundizar mucho en los aspectos de la precipitación de las comunidades vegetales sobre, o sea, la evapotranspiración de las comunidades vegetales sobre la precipitación en los ecosistemas terrestres continentales, ¿cierto? Bueno, acá en Chile tenemos condiciones bien específicas, ya como les había contado y señalado, había distintos tipos de clima y que además, considerando las limitaciones del suelo, se pueden modelar lo que se conoce como distrito agroclimático. No sé, ¿alguno de ustedes había escuchado ese término antes? Un distrito agroclimático. Bueno, esto sirve para diferenciar condiciones específicas para tal o cual cultivo, ¿cierto? Según cuáles sean las posibilidades que vamos a tener climáticas y de suelo allí, ¿tá? Entonces, para evaluarlo como distrito agroclimático, nos vamos a centrar solamente en condiciones climáticas, ya para que no nos desviemos al- a los temas de edafología, ¿ya? Eso lo van a ver con la profesora Estrella y ella los va a dejar súper recontra claro con eso. Eh, y aquí, en esta zona específica, ¿cierto? Tenemos todos esos distritos agroclimáticos. ¿Ya? Esto se basa en los estudios de Santibáñez y Uribe, que son, no sé si les mostré algún video de Santibáñez, ¿cierto? Si no, les voy a mostrar de seguro en agroecología, donde él es quien ha estudiado los climas en Chile y por ende ha logrado comprender muy bien los problemas del cambio climático. Él mismo ha estado estudiando el clima y él mismo se dio cuenta cómo eso se está volviendo una locura, ¿cierto? Entonces, hay un montón de videos y escritos de Santibáñez muy buenos. Ya él también de repente está en congresos, hay un congreso de agroecología que yo fui el 2012, me acuerdo haber visto una presentación de Santibáñez súper bueno. Así que igual les recomiendo si pueden buscar videos o cosas de él. Bueno, este señor denuncia el avance del desierto en Chile, ¿cierto? Y lo ha cuantificado y todo eso. Entonces, dentro de todos los estudios que ha llevado a cabo, él publicó este libro, ¿cierto? Que es el Atlas Agroclimático de Chile, que es uno de los principales dentro del estudio de los climas. O sea, cuando se habla siempre de cualquier aspecto, incluso hasta en las tesis, ¿cierto? Cuando hablen de dónde hicieron el estudio, todo eso, van a tener que citar el estudio de Santibáñez y Uribe, ¿cierto? Para hablar de dónde están, de qué condiciones climáticas específicas están hablando. ¿Ya? Entonces, un distrito agroclimático es una modelación, ¿ya? Una fórmula que contiene la cuantificación de distintos aspectos y que les da un código y que ellos pueden diferenciar y mapear, ¿cierto?, dónde se encuentran esas condiciones, ¿cierto?, entre un máximo y mínimo de tal o cual rango en temperatura, humedad, precipitación y distintas cosas que tienen. Ya, entonces los dejo porque lo tienen que estudiar.
Y en la séptima región tenemos distintas condiciones, ¿cierto? Eso ya lo habíamos como planteado. Entonces, ustedes tienen frente a ustedes, y en el LMS, aquí les había subido, eh, dos trabajos. El primero es la publicación de línea, que es muy utilizada también dentro de áreas agroclimáticas y sistemas productivos de la séptima y la octava región, que esto es de línea, de donde van a poder tomar distintos tipos de información. ¿Tá? Pueden ver ahí cómo hay temperatura máxima, temperatura mínima, suma térmica, ¿cierto? Suma térmica base, horas de frío, todo eso se puede cuantificar en un distrito agroclimático, ¿ya? La precipitación, la evapotranspiración potencial, el índice de humedad y todo se mide con fórmulas. En base a esas fórmulas se definen entonces los distintos agroclimáticos. Ya para ambos libros los distritos agroclimáticos son los mismos, ¿cierto? Pero va a tener distintas formas de describirlo nada más, ¿cierto? Otros alcances, ¿ya? Pero en general es lo mismo. Acá hay estaciones meteorológicas, ¿cierto? Que en las cuales se han basado para tomar datos de este libro que es del 99, pero también es un clásico. Y aquí tienen los distintos datos que van a poder encontrar, ¿cierto? En temperatura invernal, estival, anual, invernal, estival, anual o mensual, según como sea el caso, ¿ya? Aquí van a tener el agroclima de Concepción, de Arauco, tipo de suelos, ¿cierto? Sistemas productivos, el libro de este. De aquí van a poder sacar algunas cosas, yo se los dejo, les va a servir un montón, ¿ya? Y el otro que les dejé es el que les estaba mostrando, ¿cierto? El Atlas Agroclimático, el tomo 3, que es el clásico porque hay 4 tomos, ¿cierto? A ver, déjenme mostrarles dónde estaba esto. Esto es de Agrimed, ¿ya? Por ahí fue publicado. Yo se los puedo mostrar, aquí lo tienen, esto es con total acceso. Y existen 6 tomos, ¿ya? Del Atlas Agroclimático de Chile. Los pueden descargar de aquí, ahí lo pueden buscar, Atlas Climático de Chile, y cada uno de ellos es una versión del Atlas, ¿cierto? Pero aquí yo la tenía también en PDF, entonces le subí el tomo 3, ¿ya? Que es el que necesitamos para trabajar porque estamos en el Maule, ¿cierto? Y de aquí mismo saqué ese mapita que estaban viendo. Esperemos que se cargue esta cuestión. Y aquí van a tener, por ejemplo, para cada distrito agroclimático, ¿cierto? Esto es lo que estábamos viendo, las distintas características, ¿cierto? El distrito 435 Alcohuas, ¿ya? El distrito 461 Los Bronces, el distrito 471 San Gabriel, ¿ya? Según el que corresponda, ¿cierto? Los van a poder buscar. Cada distrito agroclimático va a tener ciertos periodos favorables de temperaturas medias, periodos secos, periodos con heladas y distintos valores mensuales, ¿cierto? Para temperatura máxima, mínima, media, días grado, días de acumulados térmicos, ¿cierto? Entre 10 y 30 grados, horas de frío acumulado, radiación solar, humedad relativa, precipitación acumulada, ¿cierto? Evapotranspiración potencial, déficit hídrico, heladas. Todos esos datos muy importantes, ¿cierto? Para cualquier evaluación de desarrollo vegetal, ¿ya? Entonces, en base a estos dos publicaciones que ustedes tienen, yo les dejo plasmada una tarea. Si ustedes ya la vieron, ¿cierto? Es un trabajo grupal que me dice guardar si quedó verlo nada más. Bueno, me da la opción de verlo. Esto es de biología, nada que ver. Bueno, sí. Ya. Y
van a tener que contrastar dos de estos distritos agroclimáticos, ¿ya? Dentro de la séptima región. Hay unos que tienen de la séptima y de la octava, otros que tienen de la sexta y de la séptima, ¿cierto? Entonces, ahí no se compliquen ya. Con que esté un pedacito de la séptima región ya se va a asumir que es un distrito agroclimático perteneciente a la séptima región, ¿ya? Entonces, eh, primera exigencia, por así decirlo, tácita, porque no la dejé escrita, es que tiene que ser de la séptima región, ¿ya? Elijan dos distritos agroclimáticos, ¿ya? Dos distritos agroclimáticos, el que ustedes quieran, ¿ya? Ojalá que ustedes consideren un tanto extremos, ¿cierto? Que sean distintos, ya no unos muy parecidos, porque si no, no sirve hacer el contraste, ¿cierto? Y en base a estos datos que ustedes van a contrastar, precipitación máxima, precipitación mínima, perdón, aquí me equivoqué, no, Dios mío, empezó el problema, máxima y mínima. Contrastar precipitación máxima, precipitación mínima, precipitación promedio anual, humedad relativa máxima, humedad relativa mínima, humedad relativa promedio anual, acumulación térmica anual, acumulación de horas de frío anual, temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura media anual y radiación solar promedio anual, ¿ya? Esos datos ustedes van a tomar para los dos distritos agroclimáticos que ustedes elijan, que los van a tener que plasmar acá. Nombre del distrito climático y el código, ese código que les aparece en el mapita, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Lolol 672, Curepto 671, Litueche 561, ya, así. Entonces ustedes van a incluir el nombre y el código, y el nombre y el código, porque son dos nomás los que ustedes van a seleccionar. El nombre de los integrantes, ojalá de A3, ¿cierto? No más que eso sería lo ideal, porque para que trabajemos, ¿cierto? Eh, y empiecen a juntar estos datos para hacer una breve reseña de la discusión que se va a dar entre ustedes cuando tengan frente a sí esos datos, ¿cierto? Eh, Cuando ustedes estén analizando esos datos contrastados, ¿cierto? Van a aparecer cosas como tal lugar parece que es más frío que otro, ¿cierto? O tal lugar es más cálido, tal lugar es más seco, tal lugar tiene más, menos radiación, tal lugar, ¿cierto? Es más fresco en tales fechas del año, no sé, van a tener un montón de datos disponibles para hacer un montón de análisis, ¿ya? Entonces, eso discútanlo, pero plásmenlo como una discusión general, ¿ya? Y por último, de esa discusión, hagan una conclusión respecto a esto mismo, ¿cierto? ¿Qué lugar es más o menos qué, ¿cierto? ¿Por qué esto está más limitado para la agricultura que este otro, ¿cierto? Que tiene más potencial para la agricultura, ¿cierto? En base a lo que ustedes digan, ¿cierto? ¿Qué cosa creen ustedes es bueno para la agricultura, ¿cierto? Si hay más humedad o menos humedad, si hay más temperatura, si hay menos temperatura, si hay más helada o menos helada, qué tipo de cultivos cree que puede ser potencial en esa zona. ¿Ya? La idea es que ustedes hagan ese tipo de conclusión. Y lo que se les pide es que utilicen un lenguaje adecuado, ¿cierto? Utilicen un lenguaje técnico, ¿cierto? El mismo lenguaje que se utiliza en los libros que ustedes van a utilizar, ¿cierto? Hablen de distrito agroclimático, de precipitación, de esas cosas, ¿cierto? No hablen de lluvia, ¿no? Tomen en consideración los datos y los conceptos que ya tienen dentro de la disciplina, ¿cierto? Y por último, entréguenlo como si fuese una recomendación de asesoría agrícola, ¿cierto? Como si alguien le dice, mira, tengo dos terrenos, uno en tal lado y otro en tal lado, ¿ya? ¿Qué puedo hacer en ambos lados? ¿Puedo poner en ambos lados cerezo, por ejemplo? ¿Puedo poner en ambos lados lechuga? No sé, ¿ya? Tal, ¿por qué? Esa discusión es la que me interesa ustedes puedan plasmar, ¿ya? Ese sería el trabajo a evaluar. Eh, yo no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Tienen todo disponible para empezar a trabajar.
La fecha de entrega, profe, Pueden, ¿cuándo es? y eso mismo iba a decir, pueden subir el trabajo hasta el próximo lunes en la noche, 11:30, creo que le puse última hora para que no se le puede poner las 12, entonces. Porque si se la pone las 12 tendría que poner martes. Y mejor no me quiero complicar. Eh, súbanlo en la noche, máximo, ¿cierto? Igual es probable que incluso ahora, trabajando, alcancen a hacerlo. ¿Ya? De Profe, tengo hecho, una es el duda. que trabajemos como taller ahora. Dígame, y así podamos Eh, discutir distintas cosas. para contrastarlo, ¿hay que ir contrastando por punto? Claro, O al por- final se hace una contratación así como final? no, no, la primera parte es un contraste dato por dato. La última parte, ahí ustedes escriben y bla, 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 ¿cierto? Pero la primera parte es investigación. Ya tienen dos fuentes de datos y ustedes tienen que recopilar esos datos. Es probable que algunos datos tengan que transformarlos, ¿cierto? Si se les pide un dato promedio, ¿cierto? O si se les pide un dato acumulado, ¿cierto? Como el caso de las horas de frío. Eso ahí ustedes van a tener los datos disponibles y van a poder medirlos y plasmarlos, ¿cierto? Entonces, yo lo que haría sería armar una tablita, ¿cierto? Con todos esos datos y poner entonces dos columnas, una para cada distrito agroclimático y empezar a poner datos, ¿cierto? Eso sería lo primero. Y cuando ustedes hagan la investigación, ¿cierto? Lo que podrían hacer ahora quedaría mucho mejor, ¿cierto? Una tercera columna donde pusieran la fuente, ¿cierto? Y si logran ahora poner la fuente como corresponde, ¿cierto? Con la cita de las normas APA, ¿cierto? De qué libro sacaron qué cosa, ahí les quedaría un trabajo de lujo, porque así es como se entregan estas cosas, ¿cierto? Entonces, así lo haría yo. ¿M? Pondría la primera columna todos estos datos, la segunda columna el distrito X, en la otra columna el distrito Y en la otra cuarta columna la fuente de la cual obtuve el dato. ¿Ya? Pueden buscar otros datos si no lo pudieran encontrar en estos dos libros. Igual estos son los clásicos para buscar estas cosas, pero también si hay alguien que le gusta y se interesa por esto, pueden encontrar en internet capas de sistemas de información geográfica con lo mismo, donde cualquier punto que puedan determinar por GPS, pueden llegar a ese punto y obtener todos estos mismos datos, ¿cierto? Entonces, eso también es una forma de modular. De hecho, eso les sirve porque si ustedes están evaluando algún campo, pueden rodearlo con un GPS, luego van y ese mismo dato lo contrastan con la capa de sistemas de información geográfica y les va a entregar todos estos datos de ese lugar, ¿cierto? Y siempre conviene tener la precipitación, temperatura, al menos todos los datos climáticos. Y además, estas tablas, como yo les contaba, estaban hechas también con aspectos edáficos. Entonces van a tener una evaluación edafoclimática de esa forma. Y eso está al alcance de todos. De hecho, esas capas se encuentran disponibles en Internet. ¿M? Pero la información está ahí, ¿cierto? Está servida. Lo importante es saber cómo buscarla, saber cómo utilizarla y saber cómo interpretarla, si no, no sirve de nada. ¿M? Como les digo, las cosas están ahí, pero en general nadie sabe que están ahí y menos nadie sabe ocuparlas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿cierto? Pero para entenderlo bien, lo mejor es ir a los libros clásicos, ¿cierto? Y leer ahí un poco las características de cada distrito, cómo lo describe un climatólogo, ¿cierto? Que un climatólogo va a describir algo distinto de cómo lo describiría, no sé, un poeta, ¿cierto? Eh, o un filósofo, no sé, eh, un geólogo, ¿cierto? Va a describir el paisaje de distintas formas, ¿ya? Entonces, es importante, como les digo, plasmarse del lenguaje técnico y considerar ahí lo que está plasmado en estos libros, ¿ya? Así que tienen la información en sus manos, tienen el objetivo ya plasmado, así que solo les queda ponerse a trabajar, ¿ya?
Yo voy a estar aquí disponible, ¿cierto? Si quieren discutir conmigo algunas cosas, si me quieren contar algo de lo que están encontrando, si tienen alguna duda. La idea es que trabajemos ahora, ¿cierto? Para que no perdamos el tiempo y ustedes no estén trabajando después en otro horario, que ocupen su tiempo de vida para vivir, ¿cierto? Entonces, no se desgasten con cosas que pueden hacer en clase. Decídanse qué distritos, armen sus grupos, busquen los integrantes, ¿cierto? Ordénense entre ustedes. Cualquier consulta, duda, me la hacen. Eh, Pueden buscar otras fuentes también en internet, aprovechando que estamos todos conectados, ¿cierto? Si quieren aprender un poco más de sistemas de información geográfica también, pueden descargar unos programas gratuitos que se llaman Quantum GIS, ¿cierto? Que es este, por ejemplo, aquí yo lo estaba mirando. Ya, y acá yo subí una capa bioclimática, ¿cierto? De los pisos vegetacionales distintos que hay en un territorio, fíjense. Aquí está todo el territorio chileno. ¿Ya? Entonces, si yo voy a un objeto espacial, por eso se llama sistemas de información geográfica, fíjense, voy a poner ahí qué ocurre en esta zona, a ver, en esta zona, aquí. ¿Ya? Mira, ahí hay condiciones específicas de todo el territorio que se repiten para ello. Entonces vamos a buscar qué es esa información. Y acá me dice que eso es el piso vegetacional de bosque esclerófilo mediterráneo andino de Litria cáustica y Lomatia hirsuta. ¿Ya? Es una formación de bosque esclerófilo, ¿cierto? Primero formación, luego piso vegetacional. En general los pisos vegetacionales son asociaciones de estas especies de árboles que dominan el hábitat, ¿cierto? Dominan el entorno. Entonces, como son la estructura básica del ecosistema, se habla de piso vegetacional con estas asociaciones. Siempre las van a encontrar de a dos, ¿cierto? Fíjense, aquí tenemos otra formación. Esto es bosque caducifolio. Recién estábamos en bosque esclerófilo. ¿Ya? Aquí pasamos a bosque caducifolio. Y en este caso es el piso específico de bosque andino de Nothofagus obliqua. ¿Ustedes saben quién es el Nothofagus obliqua? Ese es el roble chileno. Y Austrocedrus chilensis. ¿Conocen el Austrocedrus chilensis? Ese es el ciprés de la cordillera, ¿cierto? Entonces estos son los pisos vegetacionales que aquí se encuentran. Acá estamos en herbazales de altitud, ¿cierto? De una especie que la verdad no la conozco aquí, Adenófila y Pozoa coriácea. Pero la Pozoa coriácea sí es como esos coirones, ¿cierto? Coironal de alta montaña, es ese piso vegetacional. Si nos vamos un poco más abajo, tenemos otra formación de bosque esclerófilo, pero en este caso es el piso de bosque mediterráneo interior de Litria cáustica y Peum voltus. ¿Ya? Mira, a ver, juguemos un poquito con esto. Vamos a añadir otra capa. ¿Ya? Que la tengo aquí. De los suelos, ¿ya? Los suelos de Chile, al tiro, ¿no? Todos los suelos de Chile. Ah, no están los de la séptima directamente. Vámonos a la séptima región entonces. Añadir capa. Aceptar. Listo. Acabo de añadirle, ¿cierto? Cambió hasta el color. Bueno, ahí tenemos dos capas añadidas, ¿ya? Esto del sistema de información geográfica realmente sirve mucho para análisis bioclimáticos. Miren, aquí estamos en la séptima región. Solo la séptima región. ¿Ya? Si yo borro, por ejemplo, la capa de bioclimática, me voy a quedar solo con la capa de suelo. ¿Ya? Pero ahí tengo las dos capas. ¿Ya? Y si quiero poner una por sobre la otra, la voy cambiando así. O puedo hacer mezclas de las dos y crear una que tenga la información de ambas. Recién estábamos viendo información espacial de esta otra capa, ¿cierto? Este es un piso
vegetacional en específico. ¿Ya? Bosque xerófilo, bosque mediterráneo interior de litrea cáustica, el litre, ¿cierto? Con P. foldus, el boldo. ¿Ya? Eso es lo que dominaba ahí. Pero si me voy a la otra capa, tengo otro tipo de información, ¿cierto? Ah, no, perdón. Estoy en la capa. Ahora, si vuelvo a la otra capa, aquí tengo otro tipo de información. ¿Y esto qué información es? Es información que me dice que es uso de suelo agrícola, ¿ya? Y que es código 1, tiene tal perímetro y tal área, ¿ya? Que saquemos esta capa. Vamos a agregar otra capa. Acá tengo. Ya, más de suelos de la séptima región. Saquemos la bioclimática. Ah, esta nos va a llevar hacia otro lado. Ya, aquí tenemos la capa de los suelos de la séptima región. Si yo busco información, ¿cierto? Ay, ¿qué pasó? Se va a colgar. A ver, no está así. Ahí está. No me quiere cerrar esto. Bueno, mi computador es medio viejito, pero ahí funciona, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Esa es una aplicación gratuita, así que está súper bien porque es Open Access, ¿ya? Esto está basado en Linux y es una comunidad súper interesante. Esto demuestra, ¿cierto?, que el mundo de lo comunitario muchas veces puede ser mucho más eficiente que el mundo empresarial, ¿ya? Y el mundo del sistema de información geográfica es, pero el mejor ejemplo de cómo venció eh, el cooperativismo por frente a la competencia. Ya resulta que antes de Quantum His existía otra empresa que tenía el monopolio o el mejor prestigio en el sistema de información geográfica. Esa se llamaba ArcGIS, que venía de ArcView. El ArcView era un programa para observar mapas que se terminó desarrollando en uno de los principales software para sistema de información geográfica que se llama ArcGIS, ¿ya? Pero ArcGIS era muy caro, era recontra caro. De hecho, yo me acuerdo que estaba como de sobre el $1.000.000, creo, una de las eh, licencias libres, o sea, para poder utilizar completamente el programa y nada. O sea, uno que está en Chile y está acostumbrado a piratear cuestiones, eh, estaba obligado a bajar la versión del ArcGIS de Taringa, ¿cierto? Que en ese entonces, ya estoy viejito, ya podíamos encontrar ese tipo de software pirateado, ¿ya? Y nada, y jugábamos con estas capitas y todo. Y de a poco empieza, ¿cierto?, a crecer un programa que se había armado en Linux, justamente porque no se podía acceder a ArcGIS o ArcGIS, un grupo que empezó a trabajar en un sistema de software libre que se llamaba GRASS, y ese sistema GRASS era de Linux y era para visualizar mapas eh, de Open Access, ¿cierto? Esto era abierto. Eh, y sobre la estructura básica de GRASS empiezan a crear un sistema de información geográfica recontrapotente, ¿cierto? Que empezaron a mejorarlo la misma gente que estaba investigando en sistemas de información geográfica. Porque ellos eran los que necesitaban las herramientas, ¿cierto? Y lo único que les quedaba esperar era solicitar una herramienta a una empresa para que la fabrique y empiece a cobrar por ella, ¿cierto? Entonces estaban como con manos atadas de necesitar herramientas que iban a estar solo licenciadas. Entonces empezaron a crear ellos sus propias soluciones no licenciadas. Y resulta que en el tiempo que habrá durado el desarrollo de esto, que habrán sido 20, 15 años, ¿cierto? ArcGIS es hoy en día la herramienta más poderosa del sistema de información geográfica, superior a cualquier otra de venta. Y es gratis, ya es libre porque hay una comunidad gigante de contribuyentes, ¿cierto? Que la
mejora cada vez más, ya es como la historia de R, ya el mejor programa para hacer estadística hoy en día es también un proyecto comunitario de gente que necesitaba herramientas estadísticas y no estaba dispuesta a pagar el- la patente de SPSS, ¿cierto? Es carísima, ¿ya? O SciHub, que ahora es la mejor plataforma para descargar eh, ciencia, ¿cierto? Algún tipo de cosas científicas, ¿cierto? Y esto se me quedó pegado a mí. Bueno, puede pasar, ¿cierto? Ahí está. Y ahí hay distintos datos. Bueno, no era la capa que estaba buscando, pero ay, ustedes me entienden, ¿cierto? Tienen montones de mapas. De hecho, hay unos mapas que se pueden añadir que son eh, eh, entregados por el Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Que ustedes pueden acceder a través de la web, ¿cierto? Hay las capas de los humedales, por ejemplo. Ahora no está disponible. Miren, justo que les estoy mostrando, no están. Es que estas cuestiones yo las subí hace como 2 3 años. Algunas las van cambiando, ¿cierto? Ah, pero ahí está la capa de los humedales. Pueden observar ahí los puntitos verdes, ¿ya? Son los actuales humedales en Chile. Eh, eh, y tienen ahí los puntitos en todo Chile, todos los humedales. ¿Ya? Eso lo bajé de internet, está en línea y se pudo agregar, como les digo, uno entra a una página IDE, parece que se llama así, IDE, ¿ya? Que es el instituto de no sé qué, pero IDE. Eh, y ahí aparecen todas estas capas, los links, y esos links se agregan al Quantum His y uno puede agregar distintas cosas, por ejemplo, de la web. A ver, yo le había agregado la otra vez unas capas que eran del... Ah, no están acá. Del Google. Las capas de Google, las capas de OpenStreetMap, que son mapas gratuitos, ¿cierto? De Internet y uno los tiene disponibles, ¿cierto? El de Google, el satélite de Google, ¿cierto? Y van con los suelos, distintos tipos de suelos, o el mapa bioclimático, que están en otra, o los humedales, ¿cierto? Los humedales y el Google satélite, y saben dónde están. Entonces los humedales en Chile, en Google. Acuérdense de mí ya. eh, Aprendan a utilizar sistemas de información geográfica. ¿Ya? Les va a servir porque los mapas sirven para todo. ¿Mm? Sirven para evaluar un montón de cosas. Además se ven bien como gráficos. Si ustedes muestran un mapa y un mapa ya a tiro es otra cosa, ¿cierto? Entonces, esto está libre, está disponible y es una buena instancia para que lo vean, ¿cierto? Porque justamente para hacer análisis de estudios bioclimáticos como lo que estamos viendo, esto se hizo solo en base a sistemas de información geográfica. Le aseguro que la Siren Corfo tiene estos mapas y en algún lugar están disponibles y se puede acceder a ellos, ¿cierto? Pero para ello es necesario primero conocer, ¿cierto?, los software disponibles y eh, un poco poder utilizarlos, ¿cierto? Es una cosa bien interesante. ¿Ya? ¿Qué otra cosa les iba a hablar? Importante, que recién les pelé el cable. Ustedes trabajen nomás, ya. Tómenme como el locutor de fondo, ¿cierto? Que está pelando cable. Eh, lo que va evaluado al final es lo que van a hacer en el trabajo, ya. El resto de lo que vimos en la clase, todo lo que podamos ahora compartir y discutir no va a ser evaluado ni nada. ¿Ya? Simplemente para que aprovechemos el momento que estamos compartiendo, ¿no? Pero hay una dama que se llama Alexandra Elbakian. Ya, les voy a subir esto.
que es la Robin Hood del mundo científico, ¿ya? Primero que todo, busquemos alguna cosa científica, ¿ya? A mí me gusta la microbiología de suelos, ¿cierto? Si quiero buscar esto, apréndanlo también porque también sirve mucho Google, ¿ya? Si ustedes quieren buscar algo de ciencia, búsquenlo en inglés y siempre con la palabra doy al final, ¿ya? Ya, yo voy a buscar algo de microbiología de suelo, entonces pongo, voy a buscar acá en el buscador de Google, soil microbiology DOI, así tal cual, ¿ya? Soil microbiology DOI. Si yo pongo DOI al final, van a aparecer solo trabajos científicos, ¿ya? Entonces aquí tenemos unos trabajos bien interesantes, ¿cierto? Soil Microbiology, The Science Direct, Soil Microbiology Annual Review, de Lockheed del 52. Imagínense, acá hay un paper de 2018. A ver, vamos a ver este paper de 2018. Miren, el rol de los microorganismos del suelo en nutrición de plantas, en nutrición mineral de plantas. Qué interesante. Del 2017, ya vamos a entrar. Ya, ¿por qué poner DOI? ¿Cierto? Porque todos los artículos científicos, al menos los que son con referencia, los que tienen referato, los que tienen revisión por pares, ¿cierto? Que son en realidad los que valen, los peer review, todos tienen un DOI, ¿ya? Por eso cuando yo le puse en el Google DOI al final, me hizo el manso filtro, ¿cierto? Y me aparecen solo cosas científicas, ¿cierto? Porque si yo pongo soy el microbiology, capaz que hasta me aparezcan videos del YouTube que la microbiología del suelo no es viable porque la Tierra es plana, ¿cierto? Entonces no vamos a estar leyendo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces nos vamos directamente a lo que esté científicamente avalado, ¿cierto? Lo que tiene revisión por pares, ¿cierto? Lo que está en el mundo referato, ¿cierto? Lo que se puede citar, ¿ya? Entonces ustedes buscan y se van a encontrar con trabajos completos, en algunos casos, ¿cierto? Que pueden descargarlos en forma de PDF, ¿cierto? También aquí trabajos completos. A ver, busquemos algún trabajo que no podamos descargar, ¿cierto? Porque no todos se pueden descargar y de hecho ese es el problema, ¿cierto? Bueno, acá tenemos un trabajo que, a ver, dice bajar PDF. Y me dice que no puedo bajar este PDF, ¿ya? Porque la ciencia hay que pagarla, ¿ya? Entonces, a ver, yo puedo por $32 tener acceso a este paper, y a 7 días, ¿cierto? De este paper, ni siquiera de todos los papers, sino que ni siquiera puedo comprar el paper, imagínense. Solo lo voy a poder arrendar por 7 días, ¿ya? Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Acá tengo otro paper y este también, al parecer, no lo puedo acceder, ¿cierto? Entonces ya, yo quiero el artículo completo, full article, ¿ya? ¡Oh! Usted no puede tener acceso a la ciencia porque usted es pobre, ¿cierto? Entonces no puede ser que la ciencia esté de esta forma, ¿cierto? Atrapada y mercantilizada, ¿cierto? De hecho, hay toda una corriente científica de gente que está en contra de estos grandes grupos, ¿cierto? Eh, editoriales, ¿cierto? Elsevier, Nature, Science, Cell, Blackwell, Springer, ¿cierto? Eh, Taylor Francis, ¿cierto? O- Imagínense que cuando uno quiere publicar, uno tiene que subir un trabajo muy bueno, porque si no de entrada te lo mandan fuera. Pero si el trabajo está bueno, lo mandan a revisar a gente del mundo científico que tiene mucha trayectoria en esa área, ¿ya? Y esta gente trabaja gratis. Ellos hacen la revisión porque también sirve para el mundo científico tener cierta experiencia revisando artículos científicos, ¿cierto? Para uno que trabaja en ciencia, le viene
bien publicar y le viene bien ser revisor, ¿ya? Entonces, en general uno hace este trabajo. Primero, cuando uno quiere publicar, somete su trabajo entonces a la revisión por pares. Y estos pares hacen el trabajo gratis, porque cuando uno le toca revisar no recibe nada por eso, ¿ya? Si te aceptan el paper, tienes que pagar para que te lo publiquen. Y de hecho, si tú quieres que se publique en forma open access, o sea, para que esté libre para todo el mundo, tienes que pagar aún más. Entonces hay que considerar dentro de los proyectos de investigación todos los costos de publicación, porque además muchas veces los proyectos de investigación te exigen la publicación. Y entonces, y después además, si tú quieres bajar ese paper, lo tienes que pagar. De hecho, ahora si yo quiero investigar estos aspectos, tendría que pagarles un montón a ellos, ¿cierto? Para aprender. Y no puede ser, imagínense. 48 horas de acceso a este paper me valen $53. ¿Cómo puede ser tan caro? O sea, ya te creo. El autor que cobre un poquito para, no sé, el financiamiento de sus investigaciones, ¿cierto? Ya, donar, por último, ¿ya? Pero estos grupos editoriales que no producen ciencia, que no revisan ciencia y solo reciben dinero, ¿de qué estamos hablando, cierto? Igual es terrible, ¿ya? Es terrible. Y acá tenemos, bueno, este artículo sí tiene Open Access, así que bien, ¿ya? Bueno, acá te encontramos con 3 artículos que tienen Open Access, me parece excelente, los vamos a poder descargar. Pero ¿qué hacemos con los artículos que no podemos descargar y que están caros y son pagos? Bueno, ahí está nuestra Robin Hood, el Bakian. Bueno, ella es científica del mundo informático, ¿ya? De Afganistán. Actualmente está en Rusia. Y ella es una hacker que hackeó a todos estos grupos editoriales, ¿cierto? Y ha permitido el acceso científico a todo lo que está con barrera de pago, ¿cierto? Ella en general, esto va cambiando porque hay un boicot. Ella está solicitada por la Interpol actualmente, ¿cierto? No puede moverse de Rusia. Y hay toda una locura con todo esto, ¿cierto? Porque los grupos están perdiendo un montón. ¿Ya? No, la tienen demandada por todos lados. Y toda una historia con esta Robin Hood de la ciencia, ¿cierto? Unas amigas allá en Argentina que la entrevistaron hace poco. Ellas hacen una radio que se llama Conciencia de Mujer, ¿cierto? Entonces, hablan en general de grandes científicas y estas cosas. Ellas las hacen, son un grupo de científicas. Y entrevistaron a El Baquián. Está por ahí el video y es súper interesante todo lo que ella habla, ¿cierto? Está muy interesante su trasfondo filosófico, ¿cierto? Respecto al por qué no hay nada peor que detener el desarrollo que cobrar por el avance científico, ¿cierto? O sea, el conocimiento tiene que ser patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Para todos. No puede ser que esté así. Entonces, ya ella hackeó a estos grupos y uno puede a través del DOI, ¿cierto? O directamente a través acá tengo el DOI, ¿cierto? El DOI hasta ahí nomás, ¿ya? Pueden poner también completo el link, ¿cierto? Pero el DOI o el link, ¿ya? Lo ingresan aquí y veamos si ahí está disponible para ustedes el paper completo de Lockheed de 1952, ¿ya? Ahí está. Lo pueden descargar y no le pagamos a nadie, ¿ya? Alguien pagó por esto, ¿cierto? El acceso fue proveído por la Universidad de California, ¿ya? Desde el 2015. Alguien efectivamente pagó por esto, ¿ya? Pero ahora está disponible para todos, ¿cierto? Y no todos los que necesiten utilizarlo, ¿ya? Y ahí tienen la cita, ¿cierto? Lo pueden descargar ahí, guardar como, y ya tienen el paper completo, ¿ya? Volvamos atrás, entonces ya, chao con eh, eh, Annual Review of Microbiology, es tremenda revista esa, es tremenda revista Annual Review of Microbiology. Ya si ustedes quieren algo nuevo, van a los Annual Reviews. ¿Ya? Existen 3 tipos de artículos científicos, ya una comunicación, un original research que se llama, que es investigación original, o un
review. Y un review es cuando se toman todos los original research, todas las investigaciones originales sobre un tema y se agrupan en un review. Entonces ustedes ven el review y va a ser como un resumen completo de todo lo que hay en el estado del arte de tal tema, ¿cierto? Entonces ustedes van y ponen directamente Soil Microbiology Review, ¿cierto? Y les aparece entonces un review, solo los reviews, ¿cierto? Annual Review sobre microbiología, lo acabamos de ver. Veamos dónde aparece acá. Mira, Active Soil Microbiology in Soils. ¿Ya? O sea, microorganismos activos en el suelo. Una revisión crítica de la estimación de no sé qué sea, pero no, puede que no sea un review. Soil Fauna. Aquí está, mira. Soil Fauna, clave para los modelos del carbono, ¿cierto? Este es un artículo de review respecto al tema, ¿cierto? Acá, el rol de la fauna del suelo en los ecosistemas. Fíjense ustedes, tremendo paper, un review histórico, ¿cierto? Y así, acá miren, cómo la diversidad de los árboles afecta a la diversidad de la fauna del suelo. Fíjense, tremenda revisión. A review, dice ahí. Esto está por Science Direct, que es Elsevier, que yo les decía, una de las tantas malditas, ¿cierto? Miren, no tenemos acceso, ¿cierto?, a este paper. Ver el PDF, no, me dice que tengo que ingresar a ver si quiero comprar el PDF, me sale $35. Y entonces nosotros, como somos anarquistas, podría ser la palabra, ¿cierto? Creemos en la protocooperación. Vamos a ir entonces de nuevo con la reina Elbaquian y vamos a ver si tenemos disponible o no el artículo de Korbolevsky 2015, y aquí está. Cómo la diversidad de los árboles afecta a la diversidad de los suelos. Un review. Ahí tienen ciencia disponible para todos. Así que, ídola Elbaquian. Y aquí nos faltaba otro, veamos, pongamos a prueba Elbaquian. Ya la probamos en 2 posibilidades y las 2 veces estaba, ¿cierto? Veamos si nos otorga la llave a toda la ciencia. Así que cuando quieran buscar cosas científicas, ya saben ya cómo hacerlo. ¿Ya? Google sirve, perdón, Google sirve un montón porque van a encontrar ahí los enlaces, ¿cierto? Y cuando le ponen la palabra doy, hacen un filtro muy importante. ¿Ven? A toda prueba, Alexandra Elbaquian nos acaba de dar acceso a los 3 papers que no podíamos bajar por no tener dólares. Esto es complejo ya porque, qué sé yo, Chile es un país donde tenemos acceso y está dolarizado y si bien tuviéramos la plata podríamos comprarlo, ¿cierto? Pero países, por ejemplo, como Cuba o Venezuela, que no tienen acceso, ¿cierto?, a dólares, ¿qué hacen ellos? Díganme, ¿qué sería de ellos aunque tengan la plata? Imagínense, si aunque tuvieran la plata no podrían tener acceso, porque ¿cómo van a comprar con dólares? ¿Mm? Entonces es un aspecto importante estas barreras de pago, ¿cierto? De permitir aquí en el desarrollo. Es algo que para mí no debería ocurrir, ¿cierto? Es un tema en lo cual la ciencia eh, está al debe, ¿cierto? Pero no es que la ciencia sea así porque quiere, sino que porque hubieron grupos eh, de editoriales que se hicieron del monopolio y hoy en día los científicos trabajamos para ellos al final, ¿cierto? Porque a nosotros nos miden por lo que publicamos. Y como les contaba, nosotros para publicar tenemos que pagar, encima pagarles por los papers que necesitemos para investigar y encima hacer el trabajo gratis de revisor científico. Ya a mí hace 2 semanas tuve que revisar un artículo de Nutrient Cycling of Agroecosystems,
Systems, que era un recontra trabajo que habían hecho en España. Y nada, me llevó un montón de tiempo hacerlo porque el trabajo era bastante complejo, ¿cierto? Y me tuve que poner a estudiar, ¿cierto? Para poder entender muy bien a qué se refería el autor, ¿cierto? En varios aspectos. Y al final me sirvió un montón, pero perdí un montón de horas de trabajo que esas no las voy a recuperar jamás, ¿cierto? Y esta revista de Elsevier cobra por cada uno de sus papers, entonces es un tema terrible. Pero ustedes ahora les acabo de entregar una llave, valórenla porque es bien importante, ya les va a servir para un montón de cosas. Y si quieren investigar, como les decía, tienen que ir directamente ahí a los papers, ¿cierto? Todo lo que yo les mostré, por ejemplo, el agua azul y todas esas cosas, yo las encontré de esta forma, ¿cierto? Buscando los últimos papers y buscando de ahí los mejores gráficos, ¿cierto? Que sean autoexplicativos de el estado del arte de lo que estamos analizando. Así que eso les va a servir también un montón. ¿Qué más les quería mostrar, cierto? Además de esto de los mapas agroclimáticos, sistemas de información geográfica. Les iba a hablar del R-Project, pero eso ya sería volverlos locos con temas estadísticos y no los quiero enredar ya. No los quiero complicar tampoco, todo lo contrario. Así que eso. Eh, Fíjense ahí cómo Camarico, Molina, San José, Lontué, Curicó, Sarmiento, Rauco, Teno, pertenecen a un mismo distrito agroclimático. Fíjense ahí cómo Los Queñes es un límite entre dos distritos agroclimáticos. Un distrito agroclimático eh, que se llama Coihueco y que ingresa por el valle, fíjense, y solo se mantiene estable dentro del valle. Sobre el valle y más hacia la cordillera cambia el distrito agroclimático a uno que se llama San Gabriel, que tiene distintas condiciones. Fíjense para allá, para la laguna del Maule, como la laguna del Maule en sí es un nombre de un distrito agroclimático. Eh, Malalcahuelo, otro distrito agroclimático. Lonquimay, otro distrito agroclimático. Y pueden ver cómo muchos territorios son un eh, mosaico, ¿cierto?, entre distritos agroclimáticos, justamente por todo esto que yo les decía de la diversidad de condiciones altitudinales, principalmente la topografía, la que termina diseñando esas formas de los distritos agroclimáticos, ¿ya? Son las montañas, los valles transversales, ¿cierto? Cuerpos de agua, los que van modificando condiciones de humedad y por ende afectan al distrito generando otras condiciones climáticas. Fíjense también cómo la parte del litoral de Curanipe, Peyúgue, Chanco, Pahuil, Pellines, Constitución, es un distrito agroclimático distinto a la otra zona del litoral, que sería Putú, Iloca, Yico, Boyecura, Bucalemu, Cahuil, Pichilemu, hasta Navidad, fíjense. Esto es hasta la quinta región. Desde la séptima a la quinta región, un solo distrito agroclimático que se llama Pichilemu.
y en todo ese distrito van a existir entonces similares condiciones de humedad, temperatura, precipitaciones, acumulación térmica, que van a permitir o limitar eh, comunidades vegetales, ¿ya? Cultivos agrícolas, eh, forestales. Así que eso. De parte de ustedes, ¿hay alguna duda respecto al trabajo? ¿Algún comentario respecto al trabajo? ¿Alguna sugerencia respecto al trabajo? ¿Alguien que se le ocurra algo para mejorarlo? Profe, disculpe, yo tengo una pregunta, pero es sobre una página que está usando usted en delante. Ya, cuénteme. Sí, disculpe que justo tuve que atender algo y no caché cómo, porque ese texto, ¿cierto? Ese texto que le puso doy al final, después no lo mandó a Ah, ninguna perfecto. otra, no lo mandó a ninguna otra página o algo, como para desbloquearlo, no sé. Sí, pues a través de SciHu. Ahí en el chat está la página de SciHu. Ahí tiene que poner el DOI o el link del paper que usted quiere descargar. Y lo descarga libremente desde esa página. Eso. Oh, Igual perfecto. este video va a quedar, así que puede ver los detalles en el video. Yo para qué lo voy a repetir de nuevo, ¿cierto? Esto está siendo grabado. Así Sí, que sí, claro. ya. Ahí Gracias. después revisar con más detalle, pero hicimos varios ejemplos de cómo descargar el paper, así que de ahí queda clarito. Ya. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que se me haya pasado? ¿Algo que ustedes, algo que no haya dicho, que nos puedan aportar ustedes respecto a lo que nos convoca, ¿cierto? Clima y vegetación. Bueno, entonces yo voy a detener la grabación.